Bienvenidos a todos al último episodio de Lo Leí y Te Cuento, en donde implementamos la fomentación de la lectura para adolescentes. Somos de Metán, del Instituto Juan Carlos Dávalos, y estamos a cargo de la profesora Adriana Morán, quien nos ha ayudado en este proyecto. Este proyecto ha tenido 5 instancias con diferentes tipos de invitados y ahora en este último vamos a realizar diferentes tipos de reflexiones en donde vamos a sacar conclusiones de lo que vivimos y cómo realizamos este proyecto. Espero que les haya gustado y que les sirva en un futuro. Bien, para comenzar con esta reflexión me gustaría preguntarle a algunas de ustedes ¿cuál fue el capítulo que quizás disfrutaron más de grabar, más les entretuvo? A mi perspectiva, creo que el que más me interesó, el que más me llamó la atención fue el de, entrevistando al profesor Ricardo Quintana, ya que hablamos sobre los mitos y cómo los mitos nos introducen a una realidad de la sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? Cómo esas vivencias particulares las podemos ver plasmadas en distintas obras y cómo las obras son tan ricas en contenido en cuanto a diferentes contextos, porque todas las obras nos llevan a un contexto determinado, y cómo la filosofía nos introduce ese amor del saber, ¿no? A ir mucho más allá de lo literario y pensarlo como mucho más reflexivo y más crítico, no solamente de criticar por criticar, sino como tener ese conocimiento para poder saber por qué era de esa forma que se habla de esas distintas obras y por qué los autores lo ponen de esa forma, y tal vez hacer una lectura mucho más reflexiva y una lectura entre líneas, porque si vamos a un tipo de lectura, hay muchos tipos de lectura y la lectura se va evolucionando. Nosotros fuimos evolucionando con nuestra lectura y hasta el día de hoy, y siguiendo toda esta carrera, terminando, creo que vamos a seguir evolucionando porque nos vamos a topar con muchas más obras y muchos más textos complejos en donde van a abrir nuestras mentes. Entonces yo creo que el que más me interesó y me abrió la cabeza fue el del profesor Ricardo, ya que trabajamos con él mucho la reflexión, la lectura crítica y el saber argumentar, porque no es fácil saber argumentar, tenés que tener muchos conocimientos y saber de qué manera lo vas a hacer. Entonces creo que eso le podría ayudar mucho a los adolescentes. Si bien lo pensamos en la lectura como algo aburrido, empezar a tomarlo como algo mucho más divertido, más dinámico, más como un mundo aparte del que estamos, ¿no? Una realidad paralela en la que podemos vivir y en la donde podemos ser quizás distintos, porque quizás en una realidad nos mostramos como una cosa y la lectura quizás nos lleva a posicionarnos en otra. Entonces yo creo que me pareció mucho más interesante la del profe. Volviendo a lo que dijiste en medio de tu respuesta, justamente en un capítulo con el profe Maita, él nos dice que cuando realizamos una lectura en un tiempo determinado de nuestra vida, quizás yo leo algo hoy y leo algo mañana, no me va a impactar de la misma manera, porque la lectura nos atraviesa, aunque no queramos, en nuestra vida. Sí, también depende mucho lo que vos estás diciendo, en qué parte de tu vida estás, qué tipo de situaciones estás pasando. Es cómo esa lectura va a impactar en nosotros. Así que todas tuvimos un tipo de encuentro con nuestros invitados. De por sí somos nuevas en esto y tuvimos muchísimos errores que no se ven en cámara, pero logramos realizar este proyecto no más para beneficiarnos nosotras, sino para que los ayude a ustedes y que también puedan animarse a agarrar un libro y leer, y también adentrarse en ese mundo mágico
o esa realidad cruda. Recorriendo todos estos capítulos, uno de los primeros fue sobre la poesía que nos presentó Manuel de la Cuesta. ¿Qué fue lo que más te impactó sobre ello? Bueno, desde mi punto de vista, creo que los jóvenes hoy en día consideran que la poesía es algo aburrido, pero Manuel nos mostró que la poesía nos lleva a un mundo en donde podemos imaginar y sentirnos libres de expresar lo que nosotros sentimos. Por eso la poesía nos ayuda muchísimo a poder expresarnos, a mostrar lo que nosotros sentimos para que la gente pueda escucharnos. Bueno, desde el punto de vista, lo que me impactó fue el camino, cómo él llegó, digamos, a escribir incluso poesía. Ese camino que recorrió, que conociéndolo personalmente, sé que él es un gran lector, puede hablar de distintos temas y eso ha expresado en poesías que él ha escrito. Incluso el que leímos fue una poesía escrita por él, que es bastante impactante cómo él puede expresarse a través de la escritura, y esto lo ha logrado a través de ese recorrido de ser un gran lector, ese hábito lector que ha evolucionado, ha ido evolucionando y puede ser plasmado hoy en día en diversas escrituras que él hace. El leer poesías se siente tan íntimo porque uno va a conocer los sentimientos de quien lo está escribiendo, porque es lo que justamente genera la poesía, expresar o evocar los sentimientos que tenemos, y el leerla desde lo que el autor escribió nos puede quizás también recordar sentimientos propios o sentirse muy íntimo también el leer. Para mí la poesía usualmente se piensa que está destinado a alguien, hacia una persona o un sentimiento, pero sin embargo puede ser destinado para un momento mismo, para uno mismo que estás en un momento súper mal o súper bien y ese poema te trae recuerdos o te trae algo súper feliz. Y de nuevo volvemos a tocar las obras o las más importantes obras o las poesías vienen de la vivencia propia, de lo común, de lo que vivimos. Entonces, ¿cómo podemos transformar esa vivencia en algo tan hermoso como una poesía, no? Además, todo lo que dijeron mis compañeras, escribir, no importa que no sea poesía, escribir te ayuda a desahogarte. Por ahí no tenés a alguien a quien contarles o no te sentís en confianza de decirle a alguien, pero vos escribiéndolo lo descargas, te sentís descargado, porque esa emoción que vos acumulabas fue transferida, por así decirla, a lo que vos escribiste. Así que en sí, la poesía nos deja muchísimas emociones, pero también nos libera. Si bien creemos que a veces existe la tendencia de que los libros se utilizan o los leemos para dormir, en este caso hablamos de una lectura mucho más abierta, mucho más reflexiva, más atenta. ¿Qué les quedó del cuento policial en donde tratamos en el capítulo de la profe Eli? Para mi parecer, la profe Eli lo hizo parecer al cuento policial como es más dinámico, más llamativo para los estudiantes y es una realidad. El enigma que existe los atrae y el desenlace que puede ser esperado o no, y cómo puede ser un detective tanto implícito, explícito, o los personajes, los sospechosos y todo esto que lo hace un ida y vuelta en todo el relato. Y también la parte de que para leer estos libros o textos tienes que ser un lector activo, mayormente para poder adentrarte de lo que significa o para buscar pistas, como dice mi compañera, porque mayormente se basa en misterio, encontrar un enigma o, como decía ella, explícito o no implícito. Todas estas cosas son fundamentales, mayormente no todos logran entender la estructura de lo que es un cuento policial. Desde este punto de vista, el cuento policial no todos logran leerlo de tal manera, porque también hay que ser una persona que es activamente dentro de la lectura. Además, el género policial nos hace a nosotros entrar en ese misterio de querer resolver o adentrarnos adentro como los detectives. Esto nos hace también una formación de lectura, que para eso tenemos que ser personas activas.
Yo considero que el cuento policial es algo que le llama hoy en día a los jóvenes mucho la atención, ya que ellos al leer se adentran mucho. Bueno, al adentrarse ellos en ese misterio, tratan de buscar qué es lo que pasó y quién es el culpable. Eso es lo que más siento yo desde mi punto de vista que llama la atención a los jóvenes. Por eso es importante el cuento policial para que ellos puedan adentrarse y poder leerlo. Además de leerlo, como vos lo estabas diciendo, también este tipo de lectura te ayuda a que vos tengas una lectura activa. Entonces, cuando vos leas cualquier otro tipo de libro, puedas ser una persona que preste tanta atención que sobreentienda, y no es como que lo lea literalmente, sino que comprenda ese trasfondo que te quiere decir un libro literario, una novela o cualquier cosa que vos lo estés leyendo, lo vas a poder comprender. Mira la importancia que tiene leer de esta forma, porque el día de mañana te puede tocar alguna situación, en la cual tengas que leer cualquier tipo de texto y vos con este tipo de ejercicio que ya lo tenés implementado, lo vas a entender al toque. Yo creo que el cuento policial también nos ayuda a desarrollar capacidades de estar atento a las pistas que deja cada autor, porque todos los autores y todas las obras tienen pistas y mensajes escondidos dentro de cada texto. Entonces nos ayuda a que podamos estar atentos a cada cosa que se dice o cosa que se menciona, porque hay distintas palabras o distintos objetos que quizás no son un objeto físico, sino algo mucho más literario, o sea, no tan real, sino como para pensarlo, qué significa, qué es lo que me está queriendo decir cuando menciona, qué sé yo, una moneda. Quizás no es una moneda, quizás es un tipo de gobierno. Entonces tienen que estar atentos a todas las pistas y a todo lo que el autor trata de decir atrás de eso. Bueno, bajando del género policial, nos situamos en el género literario regional, cuyo género es importante de leer porque nos informamos sobre quiénes somos, nuestra identidad, de dónde venimos y por qué estamos y llegamos hasta donde estamos. Para mí, una de las novelistas más importantes que influyó en América Latina fue Juana Manuela Gorriti, con su obra fundamental Aquena. Era una mujer muy adelantada para su época, nacida el 15 de julio en Rosario de la Frontera, cerca de Horcones. Su vida estuvo ligada siempre a las culturas sociales, influyó mucho en la escritura en torno a la biblioteca que su padre le dejó. Estuvo siempre en batalla, su familia fue exiliada, fue una heroína militar. Muchas cosas de ellas, uno de sus acontecimientos importantes también fue que creó la escuela para señoritas. Ella fue una de las mujeres principales que trajo la lectura, las novelas, las obras, y esto influye mucho a nosotras como una identidad porque a nosotras como mujeres nos impulsa porque en ese momento la mujer no tenía muchas posibilidades de escribir o de ser vista. Por eso es lo que ella, para mí, llega a ser una prócer acá en la Argentina, y más porque las mujeres no eran vistas como los hombres, como los autores. Entonces, para mí es muy importante que ella haya logrado ese boom acá en sí en América Latina. También cabe decir que Juana Manuela Gorriti fue la primera mujer que publicó un libro de recetarios que acá en Argentina llega unos años más tarde, pero por eso también es tan importante para nosotros. Y como dijo Agostina, ella en sus narraciones muestra la realidad que atravesaba América Latina, cuya realidad no era muy conocida, y es lo que marca su género. Desde mi punto de vista, para mí el género literario es muy importante en cuanto a su lectura, ya que nos permite comprender nuestra propia identidad nacional como también provincial. Destacando a esta escritora, Juana Manuela Gorriti, podemos decir que ella, a través de sus vivencias, ha sido plasmada en todos estos libros, y eso también demuestra o es una memoria de nuestras creencias, de nuestras costumbres, y es importante su lectura.
Bueno, siguiendo con todo lo anterior que tratamos y dijimos y opinamos, ¿cómo introducimos la fábula o qué nos deja la fábula dentro de la fomentación de la lectura, ¿no? Para mi parecer, en cuanto a la profe Bonoto, se enfocó más que nada en una enseñanza, lo que vendría a ser constructivista, en cómo el docente es más pasivo, vendría a ser en cómo ayuda al alumno, en cómo no busca algo más académico, sino de acuerdo a los intereses. Y cómo la lectura no es simplemente un verbo, sino más psicológico, y cómo la lectura fue cambiando o va cambiando de acuerdo a cómo vamos creciendo. Como decía también Maita, que podemos leer, hace 10 años habremos leído o habremos escuchado un texto y si lo volvemos a leer el día de hoy no va a ser exactamente la misma experiencia. Cómo una lectura o una reflexión puede ir evolucionando a través del tiempo teniendo en cuenta las vivencias personales, ¿no? Las fábulas también nos dejan enseñanzas, sobre todo en nuestra vida. ¿Cómo se refleja eso? Para los que no saben, las fábulas también se basan en la vida de los animales, que en otro sentido los animales no pueden expresar. O sea, como que lo usamos como en torno a eso, sobre la expresión, y en base a un cuento podemos remarcar esa vida o la vida misma de nosotros, que son las realidades. Y bueno, mayormente son moralejas que nos dejan los distintos tipos de vida o cómo nosotros podemos llegar a cambiar también las nuestras en base a esos cortometrajes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este camino. Los invitamos a adentrarse en el mundo de la lectura. Y como dijo George Martin, un lector vive 1000 vidas antes de morir, aquel que nunca lee vive solo una. Adiós. Gracias.